Todo comenzó cuando mi hermano Diego se casó con Patricia hace 3 años. Desde el primer día, Patricia dejó claro que consideraba que la familia de Diego era inferior a la suya, especialmente en términos económicos y sociales. Es una lástima que Diego no haya nacido en una familia con más recursos, me dijo durante una de nuestras primeras conversaciones. Pero supongo que el amor puede superar las diferencias de clase. Patricia provenía de una familia adinerada que había perdido gran parte de su fortuna durante una crisis económica años atrás. Sin embargo, ella mantenía la actitud y las expectativas de alguien que nunca había experimentado limitaciones financieras. La casa en cuestión era una hermosa propiedad de estilo colonial que había pertenecido a mi abuela materna, Esperanza García. Era una casa de 2 plantas con jardín amplio, ubicada en uno de los barrios más tradicionales de la ciudad. Para Patricia, representaba exactamente el tipo de vida que creía merecer. Cuando me case con Diego, obviamente vamos a vivir en la casa de la abuela, anunció durante una cena familiar, como si fuera una decisión ya tomada. Es la única propiedad familiar que vale la pena, y como esposa, tengo derecho a la mejor vivienda disponible. Mi abuela había fallecido 5 años atrás, y efectivamente había dejado la casa en herencia. Sin embargo, los detalles específicos de esa herencia eran más complicados de lo que Patricia asumía. Durante los meses siguientes al matrimonio, Patricia comenzó a referirse a la casa como nuestra futura propiedad, y llegó incluso a hacer planes de remodelación. Voy a cambiar completamente la decoración, me contaba con entusiasmo. Esa casa tiene potencial, pero necesita un toque más moderno y sofisticado. ¿Has hablado de esto con Diego?, le pregunté en una ocasión. Por supuesto. Él está de acuerdo en que merecemos vivir con dignidad. Además, es obvio que esa casa debe ir a la pareja casada de la familia. Es lo lógico. Lo que Patricia no sabía era que mi abuela había sido mucho más astuta de lo que cualquiera imaginaba. Esperanza García había trabajado toda su vida como costurera y había logrado ahorrar lo suficiente para comprar la casa cuando era joven. Más importante aún, había observado cuidadosamente a toda la familia durante años antes de tomar decisiones sobre su herencia. 5 años atrás, cuando mi abuela se estaba deteriorando de salud, me pidió que la acompañara a varias citas con su abogado. Mija, me había dicho, quiero asegurarme de que esta casa vaya a alguien que realmente la valore y la cuide, no a alguien que solo la vea como un premio. En esas reuniones, mi abuela había estructurado su herencia de una manera muy específica. La casa se había transferido directamente a mi nombre, junto con una cuenta de mantenimiento para gastos de conservación. Diego y los otros familiares recibieron herencias en efectivo o inversiones, pero la propiedad había sido mía legalmente desde el día que mi abuela firmó los documentos. ¿Por qué yo, abuela?, le había preguntado cuando me explicó su decisión. Porque tú eres la única que viene a visitarme sin pedirme nada. Porque cuidas mi jardín cuando estoy enferma. Porque veo cómo tratas esta casa, con amor y respeto, no como una oportunidad financiera. Mi abuela también había sido muy clara sobre sus condiciones. No quiero que le digas a nadie sobre esto hasta después de mi funeral. Quiero ver cómo se comporta la familia cuando crean que todavía hay decisiones por tomar. Cumplí su deseo. Durante 5 años, permití que la familia asumiera que la herencia de la casa todavía estaba en proceso legal o pendiente de decisión. Mientras tanto, yo había estado pagando discretamente todos los impuestos, servicios y mantenimiento de la propiedad. Durante este tiempo, había permitido que diferentes familiares usaran la casa para reuniones, celebraciones e incluso algunas estadías temporales. Patricia y Diego habían usado la casa para varias ocasiones especiales, siempre bajo la asunción de que eventualmente sería suya. Los problemas escalaron después del 2º aniversario de matrimonio de Patricia y Diego. Patricia comenzó a presionar más agresivamente sobre finalizar los papeles de la casa, y empezó a tratar la propiedad como si ya fuera suya oficialmente. He estado hablando con un diseñador de interiores, me anunció durante una reunión familiar. Vamos a empezar la remodelación el próximo mes. Es hora de modernizar esa casa. ¿Has consultado esto con el resto de la familia?, pregunté. ¿Por qué tendría que hacerlo? Diego es el único hombre casado de su generación. Obviamente la casa debe ir a nosotros. Es tradición que las propiedades familiares pasen a las parejas establecidas. Esa tradición era completamente inventada por Patricia,
pero ella la había repetido tantas veces que algunos familiares habían comenzado a aceptarla como hecho. La situación se volvió insostenible cuando Patricia comenzó a limitar el acceso de otros familiares a la casa. Necesitamos establecer límites, declaró. No pueden seguir usando nuestra casa como si fuera un hotel familiar. ¿Nuestra casa?, preguntó mi prima Alejandra durante una conversación telefónica. ¿Desde cuándo es suya? Desde que se casó con Diego, obviamente. ¿No te parece lógico que la pareja casada tenga prioridad sobre la propiedad familiar? El punto de quiebre llegó durante el planeamiento de la reunión navideña familiar. Tradicionalmente, la abuela había insistido en que la Nochebuena se celebrara en su casa, y nosotros habíamos mantenido esa tradición desde su muerte. Este año vamos a hacer las cosas diferente, anunció Patricia durante una llamada familiar grupal. Diego y yo vamos a hospedar la cena navideña, pero va a ser una celebración más selecta. ¿Selecta?, preguntó mi tía Carmen. Solo para familiares directos y sus parejas. Queremos crear una atmósfera más íntima y elegante. Esto efectivamente excluía a varios tíos, primos y familiares cercanos que tradicionalmente asistían a la reunión navideña. La decisión causó considerable malestar en la familia. Decidí que era hora de aclarar la situación. Patricia, creo que necesitamos hablar sobre los arreglos para la cena navideña. ¿Qué hay que hablar? Diego y yo somos los anfitriones este año. El problema es que hay algunos malentendidos sobre quién tiene autoridad para tomar esas decisiones. No hay malentendidos. Somos los dueños de la casa. En realidad, creo que deberíamos revisar la documentación legal antes de hacer esas afirmaciones. Patricia se rió con desdén. ¿Documentación? Todo el mundo sabe que esa casa va a ser nuestra. Es obvio. No necesitamos papeles para algo tan claro. 3 días antes de la fecha programada para la cena navideña, recibí una llamada de Patricia a las 7 de la mañana. Sofía, necesito que vengas a recoger cualquier cosa personal que tengas en la casa. Vamos a empezar la remodelación después de Navidad y no queremos que nada se dañe. ¿Recoger mis cosas? Sí, tienes algunas plantas en el jardín y creo que hay algunos libros tuyos en el estudio. Necesito que los saques antes del fin de semana. Esa tarde fui a la casa. Patricia me estaba esperando con una actitud que solo puede describirse como una mezcla de autoridad mal dirigida y condescendencia. Me alegra que hayas venido rápido, me dijo mientras abría la puerta. Quería hablar contigo sobre los límites apropiados ahora que Diego y yo vamos a vivir aquí oficialmente. ¿Límites? Bueno, sí. Entiendo que esta casa ha sido como un lugar de reunión familiar, pero eso va a cambiar. Diego y yo necesitamos privacidad y estabilidad. No podemos tener familiares apareciendo sin avisar o usando la casa como si fuera propiedad común. Mientras hablaba, noté que Patricia ya había hecho varios cambios en la decoración. Había removido fotos familiares que habían estado en la casa durante décadas y las había reemplazado con arte moderno y fotos profesionales de ella y Diego. Espero que entiendas que esto no es personal, continuó. Es solo que necesitamos establecer nuestra propia identidad como familia nuclear. Entiendo. ¿Puedo preguntarte cuándo exactamente tomaste posesión legal de la propiedad? Posesión legal. Patricia parecía confundida por la pregunta. Diego es el heredero obvio. No necesitamos ceremonias legales formales para algo tan claro. Pero debe haber documentos, ¿verdad? Testamentos, escrituras, algo oficial. Sofía, estás complicando algo muy simple. Esta casa obviamente nos pertenece a Diego y a mí. Somos la pareja casada, somos los que pueden mantenerla apropiadamente, y somos los que vamos a formar una familia aquí. En ese momento, Diego llegó del trabajo. Cuando vio la tensión en el ambiente, inmediatamente trató de mediar. ¿Qué está pasando aquí? Le estoy explicando a Sofía las nuevas reglas sobre el uso de nuestra casa, dijo Patricia firmemente. Nuestras reglas. Diego parecía incómodo. Patricia, no hemos discutido esto completamente. Fuera de mi casa. Gritó mi cuñada. Esta propiedad es mía por herencia. No tienes derecho a estar aquí. Su explosión fue tan súbita y agresiva que Diego se quedó completamente sorprendido. Patricia se había transformado de condescendiente a completamente hostil en segundos. Patricia, cálmate, dijo Diego.
Sofía es mi hermana. No me importa quién sea. Esta es mi casa ahora, y no voy a tolerar que cuestione mi autoridad aquí. Calmamente saqué una carpeta. Veamos los documentos originales. Patricia se rió con desprecio. ¿Documentos? ¿Qué documentos podrías tener tú? De la carpeta saqué las escrituras originales de la propiedad, el testamento certificado de mi abuela, y los recibos de impuestos que había estado pagando durante 5 años. Estos documentos, dije tranquilamente, entregándole los papeles. Patricia tomó los documentos con confianza, claramente esperando confirmar su posición. Diego se acercó para leer por encima de su hombro. Cuando leyó que la casa estaba a mi nombre desde hace 5 años, se quedó muda. Literalmente. Patricia abrió y cerró la boca varias veces sin emitir sonido alguno. Su cara pasó por una serie de colores, del rosa al rojo, del rojo al blanco, y finalmente a un gris pálido. Diego leyó los documentos 2 veces antes de hablar. Sofía, esto dice que la abuela te dejó la casa directamente. Hace 5 años. Así es. Pero nosotros pensamos. Patricia finalmente encontró su voz, aunque era apenas un susurro. Ustedes asumieron, corrijo suavemente. Yo nunca confirmé ni negué sus asunciones. Solo permití que llegaran a sus propias conclusiones. ¿Pero por qué?, preguntó Diego, genuinamente confundido. ¿Por qué no nos dijiste? Porque la abuela me pidió que no lo hiciera hasta que fuera necesario. Ella quería observar cómo se comportaba la familia cuando pensaran que todavía había decisiones por tomar sobre la herencia. Patricia seguía mirando los documentos como si fueran escritos en un idioma extranjero. No, no puede ser. Esta casa debe ir a la pareja casada. Es lógico. Es justo. Patricia, dije gentilmente, la abuela tomó su decisión basándose en quien creía que cuidaría mejor la casa y respetaría su legado. No basándose en el estado civil o en quien creía merecer más la propiedad. ¿Pero por qué tú? La voz de Patricia se había vuelto más aguda. ¿Qué hiciste para merecer esto? Cuidé a la abuela durante sus últimos años. Mantuve su jardín. La visité regularmente sin pedirle nada a cambio. Y durante estos 5 años, he estado pagando todos los gastos de mantenimiento, impuestos y servicios de esta casa. Diego se sentó pesadamente en una silla. Todo este tiempo, hemos estado haciendo planes para una casa que nunca fue nuestra. Es peor que eso, agregué. Durante 5 años, Sofía nos ha permitido usar su casa para reuniones familiares, celebraciones y estadías. Hemos estado siendo huéspedes en su propiedad sin siquiera saberlo. Patricia finalmente explotó. Esto es injusto. Yo soy la esposa. Yo tengo derecho a una casa decente. Patricia, respondí con calma, tú tienes derecho a muchas cosas. Pero esta casa específica no es una de ellas. No puedes hacer esto. Voy a pelear esto legalmente. Puedes intentarlo, pero te aseguro que todos los documentos están en orden perfecto. Mi abuela trabajó con abogados para asegurar que la transferencia fuera completamente legal e incuestionable. Diego estaba procesando lentamente la nueva realidad. Sofía, ¿qué significa esto para nosotros? Para nuestra relación familiar. Eso depende completamente de ustedes, respondí honestamente. Pueden seguir siendo parte de esta familia y seguir disfrutando de esta casa para reuniones y celebraciones, o pueden permitir que el resentimiento arruine nuestras relaciones. Patricia no estaba lista para ser razonable. No voy a aceptar esto. Esta casa debería ser nuestra. ¿Por qué?, pregunté genuinamente curiosa. ¿Por qué crees que tienes más derecho a esta casa que la persona a quien la abuela se la dejó específicamente? Porque somos una familia. Porque tenemos planes. Porque necesitamos un lugar apropiado para vivir. Patricia, ustedes tienen su propio apartamento. Nadie los está dejando sin hogar. Esta casa era un extra que ustedes querían, no algo que necesitaran para sobrevivir. Es diferente. Esta casa tiene historia familiar. Tiene valor. Exactamente. Y por eso mi abuela quería asegurarse de que fuera a alguien que la valorara por esas razones, no solo por su valor monetario o por lo que representaba socialmente. Los siguientes 30 minutos fueron intensos. Patricia alternó entre súplicas, amenazas y ataques personales.
Diego se debatía entre apoyar a su esposa y aceptar la realidad legal. Finalmente, saqué un segundo conjunto de documentos de mi carpeta. «Hay algo más que deben saber», anuncié. «¿Qué más?», preguntó Diego con cansancio. «Mi abuela también estableció un fideicomiso para el mantenimiento de esta casa. Cada año, se destina una cantidad específica para mejoras, reparaciones y conservación. Ese dinero puede ser usado por cualquier familiar que contribuya al cuidado de la propiedad». «¿Qué significa eso?». «Significa que si ustedes quieren ser parte del cuidado y mantenimiento de esta casa, pueden participar en las decisiones sobre mejoras y remodelaciones. Pero sería como socios en el cuidado, no como propietarios». Patricia se veía completamente derrotada. «¿Por qué harías eso? ¿Por qué nos darías esa oportunidad después de cómo te traté?». «Porque Diego es mi hermano y tú eres parte de la familia. Porque la abuela habría querido que esta casa siguiera siendo un lugar de reunión familiar. Y porque creo que esta experiencia puede enseñarnos a todos algo valioso sobre las expectativas, los derechos y el respeto mutuo». Diego finalmente habló. «Sofía, me siento terrible. Hemos estado actuando como si esta casa nos perteneciera por derecho, sin siquiera agradecer que nos permitías usarla». «Diego, ustedes no sabían. No los culpo por sus asunciones». «Pero Patricia». Diego miró a su esposa. «Cariño, necesitamos hablar sobre cómo hemos estado manejando esto». Patricia estaba llorando ahora. Tenía tantos planes. Quería que esta fuera nuestra casa familiar. «Puede seguir siendo una casa familiar», expliqué. «Solo que no será su casa personal exclusiva». Durante la siguiente hora, establecimos nuevas reglas y expectativas. Patricia tendría que disculparse con los familiares que había excluido de la cena navideña. Diego y ella podrían seguir usando la casa para ocasiones especiales, pero siempre como invitados, no como anfitriones autoproclamados. También establecimos que cualquier cambio de decoración o remodelación tendría que ser discutido y aprobado por mí como propietaria, pero que tomaría en cuenta las opiniones y deseos de toda la familia. La cena navideña se realizó como estaba programada originalmente, con toda la familia extendida invitada. Patricia, para su crédito, se disculpó públicamente por su comportamiento y por haber tratado de excluir a varios familiares. «Aprendí una lección muy dura sobre hacer asunciones», dijo durante su discurso. «Y sobre la diferencia entre merecer algo y tener derecho a algo». Diego también reflexionó sobre la experiencia. «Pensé que entendía nuestra situación familiar, pero me di cuenta de que había estado operando bajo información incorrecta durante años». 6 meses después, Patricia y Diego se habían mudado a una nueva casa que compraron juntos, algo que les dio mucho más orgullo y satisfacción que vivir en una propiedad heredada. Patricia comenzó a trabajar en diseño de interiores, canalizando su pasión por la decoración en una carrera profesional. Nuestra relación familiar se fortaleció considerablemente. Patricia aprendió a valorar lo que tenía en lugar de enfocarse en lo que creía merecer. Diego desarrolló una mayor conciencia sobre la importancia de verificar información antes de hacer planes basados en asunciones. La casa de la abuela sigue siendo el centro de las reuniones familiares, pero ahora con un entendimiento claro de las responsabilidades y límites de cada persona. Patricia contribuye activamente al cuidado del jardín y ha sugerido varias mejoras que hemos implementado juntas. La experiencia me enseñó la importancia de la comunicación clara, especialmente en asuntos familiares complejos. Mantener secretos puede revelar el verdadero carácter de las personas, pero también puede crear malentendidos innecesarios. Patricia aprendió que el sentido de derecho no sustituye la realidad legal, y que las expectativas basadas en asunciones pueden llevar a grandes decepciones. Diego aprendió la importancia de verificar información antes de hacer planes importantes, y de no permitir que las expectativas de otros dictaran sus propias decisiones. Y todos aprendimos que el verdadero valor de una propiedad familiar no está en quien la posee legalmente, sino en cómo se usa para fortalecer los lazos familiares y honrar la memoria de quienes nos la dejaron. La casa de la abuela sigue siendo un hogar lleno de amor, respeto mutuo y tradiciones familiares, exactamente lo que ella habría querido.